bienvenidos otra vez a su canal de Charlas Padres. Quiero recordarles el tema de este mes. El tema es cómo motivo a mi hijo para estudiar y hacer la tarea. Me pareció muy importante este tema para este mes, pues porque hoy más que nunca la educación académica está obviamente sigue en manos de la escuela de nuestros hijos, pero requiere entonces de una participación mucho más activa de los padres de familia. Y entonces, pues bueno, hubo un momento en el que entramos un poquito en pánico de ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero bueno, entonces quiero que hablemos de este tema porque siento que es la raíz del caos, ¿no? Es la raíz de la incertidumbre. Y entonces a lo mejor si reflexionamos un poco desde un plano más profundo de por qué queremos que estudien nuestros hijos, por qué queremos que estudien, por qué los mandamos a la escuela, etcétera, etcétera. Y puede haber muchas respuestas, cada quien tiene su respuesta. Pero bueno, entonces aquí vamos a hablar de algunas ideas. Y para empezar entonces, quiero preguntarles, y que se contesten ustedes sinceramente. ¿Qué le dicen a sus hijos cuando no quiere hacer la tarea, o no quiere ir a la escuela, o no quiere estudiar? ¿Qué les decimos, no? Entonces, bueno, en este video solo voy a hablar de un tipo de argumento y en el que sigue vamos a hablar de otros, ¿no? Pero hoy entonces quiero comentarles y quiero que reflexionemos sobre un argumento que seguramente le hemos dado en alguna vez a nuestros hijos. Y si no se los han dado, felicidades, ¿no? Pero bueno, les decimos que es su obligación estudiar. Es tu obligación estudiar, para eso estás, es lo único que haces, etcétera, etcétera, ¿no? Ese argumento, pues, finalmente es muy fácil de hacer, ¿no? Y finalmente, para muchos de nosotros es lo único que se nos ocurre, porque también fue lo que nos dijeron a nosotros, ¿no? Entonces, pues también este tipo de argumento lo usamos con nuestros hijos porque tal vez es el único que conocemos, ¿no? Entonces, disculpen que esté viendo mi computadora, pero es que no quiero que se me olviden decirles nada, ¿no? Entonces, fíjense que desgraciadamente a lo mejor este argumento que nos dieron nuestros padres tal vez hicieron que nosotros no disfrutáramos mucho el ir a la escuela. O tal vez nuestros hijos, incluso ahorita, tampoco lo están disfrutando. Entonces, pues sí, porque lo hacíamos por obligación. Entonces lo que les invito es que reflexionemos y tal vez pensemos que no es el mejor argumento para nuestros hijos, ¿no? Yo sé que creemos que es lo correcto, pero vamos a discutir que hay otras formas, ¿no? Vivimos en una sociedad incluso que generalmente no se disfruta el aprendizaje, ¿no? Incluso existe el dicho de que la letra con sangre entra, ¿no? Y muchos profesores también no nos facilitan la cosa, ¿no? También había, por ejemplo, quien no recuerda al profesor, que a los que tenemos un poquito más de 40, ¿verdad? No recuerdan al profesor que aventaba el borrador o el gis o que te jalaba las patillas, ¿no? Que incluso pues era un poco impositivo, no te dejaba opinar, etcétera, etcétera. Lo bueno es que han cambiado mucho las formas de educar, ¿no? En todos los sistemas, ¿no? Hay ahora pues la reflexión y la construcción de muchos sistemas de enseñanza-aprendizaje en la que nuestros hijos pueden participar mucho más y el conocimiento se crea colectivamente con el profesor, dependiendo del sistema educativo en el que inscribamos a nuestros hijos. De hecho, incluso vamos a hablar un poquito de eso en uno de los videos, ¿no? Entonces, bueno, gracias al cielo ha cambiado mucho la forma en la que se enseña, ¿no? Pero lo que creo que va un poquito más lento es la forma
en la que aprendemos, la forma en la que vemos el aprendizaje. Y yo la verdad es que sí quisiera que reflexionemos sobre ese asunto. ¿Cómo aprendemos? ¿No? Porque si ustedes lo piensan, nosotros aprendemos todo el tiempo. Somos seres que desde que abrimos los ojitos, desde que salimos del vientre materno, estamos aprendiendo. Nuestra primera fuente de aprendizaje pues es nuestra familia, nuestros padres en particular, y nos enseñan a relacionarnos con este mundo, a conocer nuestro cuerpo, a desarrollar nuestras habilidades, y después la escuela igual aporta un poco más nuestro contexto, el lugar en el que vivimos, la escuela. También en nuestro trabajo aprendemos, y bueno, finalmente todo el tiempo hasta que morimos, pues estamos aprendiendo, y diferentes cosas, tanto asuntos más formales que aprendemos en la escuela, como asuntos más informales que aprendemos en la vida cotidiana, relacionándonos con familia, amigos y personal de nuestro trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? El conocimiento entonces nos va formando, nos va dando herramientas, nos va dando criterios, valores, formas de hacer las cosas, formas de ver el mundo. Y entonces, para nuestros hijos entonces, que están en un proceso de aprendizaje, entonces también están en un proceso de formarse como personas, ¿sí? Nosotros somos entonces resultados de toda una experiencia. Somos un cierto tipo de personas porque tuvimos ciertas experiencias y porque aprendimos ciertas cosas de esas experiencias, ¿no? Entonces, pensemos entonces que nuestros hijos se están formando como personitas. Y en este momento, las dos instituciones de las que ellos reciben información es de su familia y de la escuela, principalmente, ¿no? Entonces, si nosotros entonces comprendemos esta situación, entonces podemos ayudar mejor a nuestros hijos. Ustedes no nada más están educando a sus hijos, están educando a sus nietos, porque también les están enseñando a sus hijos cómo ser padres. Entonces, también están educando a sus hijos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes les dicen a sus hijos que deben estudiar por obligación, sin darle un sentido a esa acción, entonces sus hijos solo lo van a hacer mecánicamente, porque lo tienen que hacer, porque tienen que cumplir con una norma, con una obligación, y no le dan sentido. Y ahí puede suceder entonces que ellos pues odien la escuela, odien las actividades. En los siguientes videos también vamos a ver entonces cómo irlo motivando poco a poco, y en donde vamos a profundizar más pues es en el taller, ¿no? Pero bueno, la invitación es entonces que ustedes hagan de este proceso mucho más disfrutable, que le hagan entender poco a poco a sus hijos que con este proceso de aprendizaje, con este asunto escolar, ellos se van a ir convirtiendo en una persona, obviamente con sus palabras, la forma en la que tú le hablas a tu hijo, pero es interesante esto. También cuando les dices que estudien por obligación, finalmente también pueden tener la actitud de hacer las cosas para complacerte, para que no te enojes. Y entonces ahí entramos en en un tema bien escabroso de nuestra cultura mexicana. A muchos de nosotros nos condicionan, o nosotros mismos nos dejamos condicionar para hacer las cosas para complacer a otros. Y entonces desde ahorita le estás enseñando a tu hijo, él está tomando esta actitud de estudiar para complacerte, y no por él mismo, y no porque va a aprender cosas, no porque se va a enriquecer de conocimiento, sino para complacerte a ti. Y entonces entramos en un tema súper escabroso que nos ha llevado a
también años de terapia, porque nos hemos dado cuenta a lo largo de la vida de que a veces hacemos cosas para complacer a otros, ¿no? Entonces, pues bueno, estos dos asuntos son bien importantes que me encantaría que los pensaras y pues igual, ser un poquito más creativo, un poquito más, profundizar un poquito más con nuestros hijos. A los niños no les gustan los discursos largos, pero si tú de vez en cuando les lanzas ideas de motivación que tiene que ver con su desarrollo, que tenga que ver con su desarrollo personal, bueno, pues eso va a ser muchísimo más enriquecedor a que pues lo hagan por obligación. ¿Qué te parece? Vamos a seguir pensándolo, ¿no? Sale. Nos vemos en otro video. Bye.